Una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a ver qué sucedió en junio con las tasas de interés que pagan los bancos por los plazos fijos y en qué entidades se pueden obtener los mejores rendimientos. Vamos a repasar también las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico. Y en el último bloque vamos a dialogar con el legislador Alfredo Martínez sobre la moratoria previsional que se debatirá en el Senado este próximo miércoles. Quédate con nosotros, tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y a responder a todas tus consultas. Bueno, ya estamos con Santiago Chelala, también está Yamila Escala y nuevamente nos está acompañando Julián Siri para brindarnos algunas recomendaciones de inversión para ver qué hacemos con nuestro dinero en este complejo escenario económico. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo están? Gracias por venir. Y bueno, y como esa camiseta de la selección argentina que juega mañana está delatando, vamos a hablar nuevamente sobre los seguros y el Mundial. ¿Qué seguros contratan los organizadores para proteger a los participantes de este importante evento contra los principales riesgos a los que están expuestos? Lo bueno se difunde, crece y se multiplica en beneficios concretos. Si está pensando en brindar una buena cobertura, elija la experiencia y solidez de Caruso Seguros. Y si Argentina sigue, nosotros seguimos dando información sobre los seguros y el Mundial. Vamos a hablar de una parte no tan linda y que tiene que ver pura y exclusivamente con el negocio, porque el Mundial es un evento, es una fiesta, pero es también mucho dinero. Y en Brasil se dieron dos situaciones, una vinculada a los fenómenos climáticos y otra nada más ni nada menos que a masivas protestas en varias ciudades, ¿sí? De las principales, de las ciudades mundialistas, en realidad donde están los estadios, donde se están jugando, y protestas que al día de hoy continúan. En una ciudad, por ejemplo, que no hay estadio, pero muy importante como Fortaleza, 400 obreros esta semana que pasó, la anterior, estuvieron de huelga haciendo manifestaciones. Entonces, esto puede traer problemas, ¿sí? Puede implicar que jugadores no lleguen a la cancha, puede implicar cancelaciones incluso de partidos en esta situación. Todavía eso no ocurrió, a pesar de que vimos por los medios importantes manifestaciones. Ahora bien, hay una aseguradora, la principal reaseguradora a nivel mundial, que está detrás de esto con 400 millones de dólares como cobertura, en realidad, para tratar de otorgar un seguro justamente a esta situación. Se trata de Munich Re, sí, que también estuvo presente en los Juegos, a una sesión que le recordemos, más allá de lo lindo del Mundial, tiene un importante factor de riesgo, no solo para la FIFA, sino también para el gobierno de Brasil, como también para todos aquellos que están detrás de este negocio y que obviamente no quieren perder ni un segundo, ni un dólar, mucho menos. Faltan 15 días, siempre con la mejor expectativa, pero sepamos que eso también está asegurado. Lo bueno se difunde, crece y se multiplica en beneficios concretos. Si está pensando en brindar una buena cobertura, elija la experiencia y solidez de Caruso Seguros. Bueno, vemos una vez más cómo los seguros que día a día nos protegen en nuestra vida cotidiana cumplen un rol fundamental durante el Mundial de Fútbol. Bueno, vamos a continuar ahora con información para todas aquellas personas que tienen que renovar su plazo fijo, cuáles son las entidades que han cerrado el mes de junio con las mejores tasas de interés del mercado. Y atención, porque después de las regulaciones en la tasa de interés que justamente conversamos en el día de ayer, bueno, han bajado algunos puntos porcentuales las tasas que ofrecen las entidades bancarias para depósitos a plazo fijo, porque ellos tienen que, bueno, tratar de poner al día su tasa de interés pasiva con la tasa de interés activa que ha estado regulada entonces por el Banco Central. Lo que vemos en pantalla es la tasa de interés que están cobrando las principales entidades financieras para depósitos a 30 días entre 80.000 y 100.000 pesos. Fíjense, 24% es el máximo. Metrópolis y Multifinanzas. Con 22 aparece Meridian y Macro, y con 21,25, bueno, con 21, en el orden 21 ya están BCT, HSBC, hay varias entidades,
con 20% Galicia, Santander Río 19% y Banco Nación 9% por ventanilla. Si uno hace el depósito por vía electrónico es bastante más. A 60 días se puede tener medio punto porcentual más. Metrópolis y Multifinanzas ya están en 24,5 y 24,25. Macro 23, al igual que Meridian, y HSBC 21,75%. Continúa el ranking con Sáenz 21,75, BCT 21,5, Galicia 20,7%, Santander Río 20% y nuevamente cierra el ranking el Banco Nación con 9,5%. Como decíamos, entre 1 y 2 puntos porcentuales menos, a tener en cuenta como siempre la gran disparidad de tasas de interés que hay, como vimos, hay hasta 7 u 8 puntos según la entidad que se elija, y también, bueno, estos beneficios que muestran algunos bancos, en el caso de Nación, Ciudad y otros, que si uno hace el depósito a plazo fijo vía home banking por internet, puede obtener mucho más rendimiento que si lo hace por la vía tradicional, que es en ventanilla. Sí, ya veníamos diciendo en los últimos meses que los plazos fijos son una opción poco atractiva en el actual contexto inflacionario, más aún ahora que los bancos redujeron las tasas de interés que le están ofreciendo a los depositantes. Más motivos entonces para analizar otro tipo de alternativas de inversión. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Matías, que se comunicó con nosotros a través del Facebook de Café Financiero y quiere saber dónde le conviene invertir 250.000 pesos? Y nos pregunta también si nos parecen una buena opción los Boden 2015, Juli. Bien, primero hay que hacer notar una cuestión. Estos próximos tiempos, dado lo que anda ocurriendo a nivel legal en Nueva York, van a ser de alta volatilidad, tanto para la renta variable como para la renta fija, así que gente que está acostumbrada a lo que es un plazo fijo, a la hora de volcarse a otras alternativas, tiene que tener en cuenta eso y va a necesitar ajustar su estómago a estos movimientos bruscos. Había un dato llamativo, el movimiento intradiario del Merval tomando, digamos, el punto mínimo diario contra el punto máximo diario hasta antes del fallo, en lo que va del año era 2,1% y después de eso pasó a ser 5,7%. Sí, va a haber días, por ejemplo, que vas a tener el temor de que tu capital se va a evaporar por completo y otros días en los que por ahí tenés euforia. Sí, donde te sentís en la gloria, exactamente. Eso pasó bastante las últimas 2 semanas. Por ende, no sé si todos los inversores están preparados para esa realidad. El que no está preparado, no tiene el estómago, lo mejor es no intentar meterse y hacer la gran Maradona, el gol de los ingleses con la mano, porque puede pasarle lo contrario, ¿ok? Pero bueno, ¿alguna alternativa? ¿Alguna alternativa? En ese caso menciona el ROC 15, la realidad es que, dada esta incertidumbre y dado que realmente existe cierto grado de probabilidad de que Argentina caiga por lo menos en un default técnico, es mejor desplazar en el tiempo a instrumentos por ahí un poco más largos, que si bien son de renta fija, el AY24, que es un bono nuevo que se emitió hace poco, que vence en el 2024, va a quedar menos expuesto a estos movimientos. Se vio ya en las últimas semanas, el ROC 15 cayó 1,5% y el AY24 subió a pesar de las malas noticias 1,5%. Insistimos, ¿no? Como siempre, no es una opción para aquella persona que va a necesitar el dinero en el corto plazo o en el mediano plazo. Exactamente, pero la realidad es que el ROC 15, si bien vence en octubre del 2015, de existir un default, hay que ver si se cobra en el plazo. Por más de que Argentina tenga el dinero para pagar, no se sabe, digamos, existe un cierto grado de incertidumbre. Por eso es mejor o va a estar más inmune a los movimientos en algo más largo que en algo más corto. Muy bien, perfecto. Bueno, de esta manera cerramos este bloque. Quédate ahí, en instantes estamos nuevamente con vos. Estamos con Santiago Sáenz Valiente en este espacio que, como siempre, dedicamos a responder todas tus consultas. Hoy vamos a responder consultas relacionadas con temas impositivos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Tanto tiempo. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, esperamos un instante, vamos a responder, como siempre hacemos, una consulta ahora sobre la situación de una entidad financiera. Es, por ejemplo, la consulta de Liliana sobre la situación del Banco de Corrientes. Para Liliana, entonces, la situación del Banco de Corrientes, que es, por supuesto, el agente financiero de la provincia. Vemos sus números en pantalla. Patrimonio, 463 millones de pesos. Depósitos, 2.362 millones y acumula resultados positivos, en este caso, de 44 millones de pesos. Buenos indicadores tiene de solvencia, tanto como de liquidez, así que cara sonriente asignamos para el Banco de Corrientes. Muy bien, perfecto. Comenzamos entonces a responder las preguntas que nos han enviado
tenemos acá el caso de Luis Santiago, que tiene una pequeña pyme y quiere aprovechar la nueva ley que promociona el empleo formal, de la que hemos hablado aquí en Café Financiero varias veces, para poner en blanco a 3 de sus empleados. Nos pregunta si esto puede traerle inconvenientes por los años anteriores en los que tenía estos empleados en negro. Bueno, en mi opinión, no hay inconveniente alguno, porque esto está previsto de esta manera. Son como empleados nuevos que se contratan, nadie investiga para atrás y en realidad... La idea es justamente incentivar a que las empresas hagan eso. Absolutamente, lo que hay que tener en cuenta es que esto se trata del blanqueo laboral, a diferencia de los planes de facilidad de pagos que tienen vinculación con la contratación de personal. Este blanqueo lo que tiene es, en forma permanente, se supone... ojalá permanezca de esta manera, hay una reducción de las contribuciones patronales, no de la parte de RT y no de la parte de obra social. De todas formas es temporal, ¿no? Hasta donde entiendo, esta reducción no es No, permanente. esta es permanente. ¿Para todo tipo de empresas o de acuerdo al tamaño de la empresa? Por ser pyme y de menos de 5 empleados. Ah, perfecto. Sí, micropyme. Menos de 5 empleados es permanente, más de 5 empleados es temporal. Hay una escala. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir ahora respondiendo consultas. Tenemos, por ejemplo, también el caso de Leonardo, que nos pregunta si existe alguna diferencia en el monto anual entre el impuesto de una persona que cobra sueldos y otra que cobra igual monto, pero de honorarios. Bueno, el tratamiento es muy inequitativo, porque es absolutamente diferente aquel que está en relación de dependencia. Además, hay hoy una desnaturalización total del impuesto a partir de agosto, septiembre del año pasado, por toda aquella situación de los que ganaban hasta 15.000 pesos hasta agosto, brutos, con los cuales a posterior a ellos se les podrá pagar cifras, y de hecho se lo hace, ¿no?, de 100.000, 200.000 pesos y le quedan exentos en cabeza propia. Esta situación no acontece para aquellos que están en forma independiente, pero más allá de eso, hoy por hoy, un trabajador en relación de dependencia que no haya trabajado antes, o sea que no tenga antecedentes para estas situaciones, que gana 10.000 pesos, está pagando impuestos a las ganancias muy poquito, casi nada diría. Y aquel que es forma independiente, después de los 4.000 pesos, comienza a pagar el tributo. O sea, en forma anual son impuestos totalmente diferentes porque la deducción especial, que se llama, que es justamente una deducción que se le permite incrementada a aquellos que están en relación de dependencia, no se le permite, es de 72.000 pesos para aquel que está en relación de dependencia contra 15.000 para aquel que está en forma independiente. Un sistema que es injusto, definitivamente. Absolutamente, y hace muchísimo que, bueno, de hecho el Consejo Federal de Ciencias Económicas lo viene reclamando y bueno, así está, ¿no? Sin que se les preste atención, definitivamente. Exacto. Muy bien, bueno, tenemos una última pregunta, la de Diego, que acaba de iniciarse como monotributista, y pregunta cuál es el porcentaje que debe pagarle al Estado por cada factura que emita. Bueno, no hay un porcentual por cada factura, sino que el monotributista lo que hace es tributar en virtud de una determinada categoría. Cuando recién se inscribe, este sujeto paga una cuota en función de una proyección de ingresos y de alguna manera, por supuesto, lo que no hace con su facturación es pagar impuestos al valor agregado, ni tampoco pagar impuestos a las ganancias, porque, digamos, está de alguna manera cubierto por esta cuota. Lo que sí es interesante saber que aquellos que están en relación de dependencia y además están en monotributo por algún trabajo adicional, solo pagan la cuota impositiva, la previsional no. Muy bien, Santiago, muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a seguir ahora respondiendo consultas, no, vamos a seguir ahora con recomendaciones de inversión. Hablamos en el primer bloque de una recomendación conservadora y ahora, como hacemos siempre o algunas veces, vamos a ir con una más atrevida. Bien, para todos aquellos que quieran tomar un poco de riesgo, dadas las circunstancias que explicamos anteriormente, se puede hacer algunas estrategias que se conocen como strangles. ¿Qué es esto? Es comprar una opción de venta y una opción de compra en un precio de ejercicio similar al precio de la acción hoy en día. En base a eso, cualquier noticia positiva o negativa que haga mover muy fuerte al mercado va a ser ganancia para el que haya establecido ese tipo de instrumentos. Muy bien, bueno, una opción definitivamente atrevida, ¿eh? Vamos a cerrar este bloque respondiendo un interrogante sobre la situación de una compañía de seguros.
Para Ana María, que nos consultó sobre la situación de Mapfre, esta empresa presenta un activo de 1.806 millones de pesos, pasivo 1.481 millones, patrimonio 324 millones, resultado 218.000 pesos, primas 1.199 millones e informa 2.617 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, sigan con sus consultas, con sus preguntas, @Café Financiero en Twitter o a través de Facebook, también como Café Financiero. Mándennos y la respondemos. Bueno, información, como siempre decimos, muy importante a tener en cuenta al momento de contratar a una compañía de seguros. Cerramos de esta manera este bloque, quédate ahí. En instantes vamos a estar dialogando sobre la moratoria previsional que ha lanzado hace algunas semanas el gobierno. Muy bien, este miércoles va a comenzar a debatirse en el Senado el proyecto de ley de la moratoria previsional que anunció hace algunas semanas el gobierno nacional. Con esta moratoria se pretende, ¿no?, que alrededor de 470.000 personas que están en edad jubilatoria pero que no pudieron cumplir con los 30 años de aportes que se requiere, puedan justamente jubilarse. Para desarrollar este tema está con nosotros Alfredo Martínez, que es senador nacional por la UCR y es vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que es donde justamente se discutió la semana pasada este tema y se le dio justamente aprobación para que pase al recinto este próximo miércoles. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por venir. No, por favor, al contrario. Bueno, la UCR justamente aprobó este proyecto con algunas disidencias. ¿Cuáles son estas disidencias que tienen en relación a esta propuesta del Gobierno Nacional? La primera y más, creo que una de las más importantes, es una ley que tiene una apertura enorme en cuanto a que se deja mucho a la reglamentación. O sea, será el ANSES el que determine cuáles son las condiciones socioeconómicas de las personas para poder acceder a este beneficio. No dice cuáles son las pautas, dice las pautas que llevará el ANSES. El otro tema y que nosotros compartíamos es que debía ser un sistema muy simple como para poder ingresar, con todos los controles, por supuesto, y nos parecía bien, digamos, que tuviera que tener la inscripción en AFIP, porque eso garantiza de que los que no están vivos no puedan acceder, digamos, a este beneficio. Tal cual. Pero, digamos, no establece con claridad cómo es el ingreso. Dice, se establecerá un número de cuotas que determinarán para poder acceder a este ingreso, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que cuando es más de uno la cuota que tiene que pagar, habitualmente las personas tienen que recurrir a algún mecanismo de ayuda financiera, lo que hace que aparezcan gestores, abogados, etcétera, que lo que hacen en definitiva es quedarse con una cuota aparte importante de lo que puede llegar a cobrar el beneficiario. Aparte, para determinar la voluntad de ingresar es sencillo, con la primera cuota. A partir de la segunda ya se le descuenta la cuota establecida, esas 60 cuotas que se establecen, ¿no es cierto?, para completar ese periodo de 30 años, así que, digamos, creo que con una sola cuota alcanza y sobra. Esos son dos de los puntos más importantes que nosotros marcábamos que teníamos alguna diferencia con el oficialismo. ¿Qué pasa si la persona, digamos, que intenta acogerse, ¿no?, a esta moratoria, tiene ya algún tipo de pensión, por ejemplo? Lo único que le habilita a poder hacerlo es si tiene una mínima, digamos, con el valor del mínimo vital, que son 2.700, ¿no es cierto? Si está cobrando alguna pensión o algún tipo de beneficio que no supere este mínimo, tiene la posibilidad de ingresar. Si supera, automáticamente queda excluido. Por eso ese universo de los 470.000 no nos quedaba demasiado claro. Y cuando le preguntábamos los números, oscilábamos entre 8.000 y 12.000 millones, lógico, era muy flexible, digamos, esto, y realmente es un poco lo que decíamos. Ellos hablan de que con esto se llega prácticamente al 100% de la cobertura, pero cuando vos analizás el primer y el segundo decil, concretamente, más del 50% nunca ha podido acceder por no tener información, por no tener los elementos, por no, digamos, hoy el primero y el segundo decil, más del 50% no tiene cobertura previsional. ¿Y cuáles son las posibilidades, Alfredo, de hacerle cambios al proyecto del Ejecutivo? ¿Qué perspectivas hay para la discusión en el recinto en todo caso? Debería ser optimista, quienes estamos en política deberíamos serlo, pero en este caso lamentablemente siempre el oficialismo ha avanzado con sus dictámenes sin modificar ni un punto ni una coma. Nosotros vamos a hacer los planteos para que hayan estas modificaciones, ¿no? Pero no tengo demasiadas esperanzas. A priori lo ves difícil. Como dirían en el campo, ¿no? El que se ha quemado con leche cuando ve una vaca llora, así que sabemos que esto va a transcurrir, por lo menos entendemos de esa manera.
Y vos sos observador por Santa Cruz. ¿Cuál es la situación del kirchnerismo hoy en la provincia, que es justamente la provincia de donde viene el kirchnerismo, ¿no? Él tuvo, digamos, toda una etapa muy compleja. Tuvimos 2 años en el cual el gobernador, que es un hombre que viene del PJ, con la gente de la Cámpora, que son los que vienen. Y la Cámara está dividida, digamos, ninguno de ellos dos tiene la mayoría. Lo que hizo que el enfrentamiento muy duro que tuvieran fue una provincia paralizada durante 2 años. No hubo gestión. Y esto se nota en toda la actividad económica. Evidentemente, cuando vos no tenés reglas claras de funcionamiento, salvo aquellos que tienen una economía que sobrepasa, el caso del petróleo, la pesca, el turismo inclusive, digamos, exceden las decisiones o las malas decisiones que tienen los gobiernos. Pero, y ahora, bueno, en vista de haber visto la posibilidad de perder la conducción de la provincia, lamentablemente vamos a tener ley de lemas nuevamente para el cargo de gobernador en la provincia de Santa Cruz para solucionar ese problema interno que ellos tienen. Bueno, te traigo nuevamente al tema de la moratoria. Justamente me comentaste que bueno, hay algunas diferencias en torno a cómo en este proyecto se establece la manera en la que se va a definir la situación patrimonial de la persona que busca acogerse justamente a esta iniciativa. ¿No es un tema importante que se establezca justamente si la persona está en una situación patrimonial precaria como para, ¿no? Si la persona, digamos, está en una buena situación patrimonial, no debería beneficiarse con la moratoria, ¿no? A uno le da esa impresión. Debería ser así. Ahora, cuando vos tenés un, digamos, esto fue... entonces está la disidencia. Esto nos transmitió el licenciado Bocio, digamos que este era el criterio. Pero cuando vos no lo tenés en la reglamentación se puede abrir para cualquier lado. Y en esto, digamos, yo creo que uno cuando tiene que legislar quiere tener las garantías necesarias. O sea, si nos hubieran dado ya un reglamento de cómo van a hacerlo, o es igual a tal que el que venimos aplicando en determinado tipo de cosas, otro cantar hubiera sido la posición que nosotros hubiéramos tenido, hubiéramos acompañado la totalidad de esto. Pero como no tenemos esas garantías es donde marcamos esas diferencias, ¿no? ¿Y cómo se va a trabajar en el tema, ¿no?, de no dar un mal mensaje, ¿no?, a la sociedad, en el sentido, ¿no?, de aquellas personas que no pagan sus aportes, finalmente igual terminan jubilándose, ¿no? Aquella persona que por ahí, por negligencia, por irresponsabilidad, no realiza sus aportes y no está contribuyendo al pago de los saberes de los jubilados del presente, ¿no recibe una muy mala señal? Yo creo que, y eso se lo marcamos en su momento, y él, digamos, hizo mucho hincapié en expresar que aquellos que entran por moratoria cobran, digamos, menos que los que no entran por moratoria, que son los que hacen los aportes. Ahora, nosotros tenemos un sistema previsional donde el 70 y pico % está cobrando la mínima. Esta es otra de las cosas que nosotros tenemos que empezar a evaluar, cómo vamos a hacer para darle sustentabilidad a este sistema. Ustedes saben con mucha claridad que la previsión hoy no es solamente con el aporte de los activos, sino que el 40% de lo que ingresa son, digamos, aportes del Tesoro y combustible, digamos, distintos lugares para aportarlo. Que ocurre en todo el mundo, ojo, ¿no? Pero, digamos, yo creo que deberíamos ser mucho más cautos cuando abrimos este tipo de cosas. A mí me parece que muy bien los temas que sean universales. Las políticas universales son las más claras, en la medida que vos tengas garantías. Por ejemplo, Bocio mismo nos trajo un ejemplo de una persona que cobraba 140.000 pesos de una pensión y se había acogido a la moratoria anterior, digamos, ¿no? Porque daba a estos huecos la posibilidad de hacerlo. Pero me parece que, digamos, que deberíamos rediscutir no solamente lo que es el sistema previsional, sino lo que es el sistema impositivo. Esa es la madre, digamos, de todas las cosas que tendríamos que estar discutiendo. Sí, vos contabas, Alfredo, hay mucha disparidad realmente en la jubilación. Está la mínima de 3.000 y pico de pesos y está después jubilaciones de 80.000, 90.000 o 140.000 pesos. ¿Y qué pasa con los fallos judiciales? Que ese es otro tema, ¿no? Me parecería que hay plata de los jubilados para todo, menos para cumplir con la justicia. Esa es una de las primeras cosas que siempre le preguntamos a Bocio cuando logramos que se siente frente a nosotros. Debo reconocer que Bocio es uno de los pocos funcionarios que viene cuando lo llamamos, eso también nobleza obliga. Le planteábamos esto, nosotros hicimos una presentación para que se comience a pagar en forma irrestricta a los mayores de 80 años. O sea, nos parece que hay gente que no tiene demasiado tiempo para poder esperar que los fallos judiciales... Él nos dice que se aumentó inclusive en este semestre sobre el semestre del año anterior un 14, un 15% más de pagos. Pero yo creo que con la plata que tiene hoy el Fondo de Sustentabilidad, más la caja, que son las dos cosas que maneja ANSES, debería acelerarse mucho más el pago, porque son ya sentencias firmes que lo único que están esperando es la decisión de que se emita la orden de pago.
Tenemos unos 20 segundos. ¿Crees que el Estado, con el déficit creciente que tiene, está en condiciones de hacer frente a esta nueva erogación? Yo creo que sí, y no lo digo, digamos, en función de cómo están hoy las cosas del Estado, sino cómo deberían estar, y uno tiene que pensar a futuro. Yo creo que por eso te decía yo de discutir lo que tiene que ver con toda la estructura económico-financiera que tiene que manejar el Estado. Hoy estamos manejando subsidios en muchas áreas que no tienen sentido de serlo. De allí se pueden sacar definitivamente los fondos. La renta financiera es otro de los puntos que deberíamos estar discutiendo, debatiendo. Yo no digo que sea bueno, malo o regular, digo que son las cosas que deberíamos discutir para ver cómo nos manejamos. Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Información entonces sobre este proyecto que se debatirá el miércoles en el Senado. Es importante que cuente con el apoyo de la oposición, que puede ser la que termine pagando el costo de esta medida si vence al gobierno en las elecciones del año que viene. Gracias por haber estado ahí. Nos encontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.